¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Espero se lo estén pasando súper bien el día de hoy. En esta ocasión les traigo un nuevo método para la instalación de los Google Play Service en un dispositivo de Huawei. En este caso es un dispositivo que está corriendo MUI en la versión 11.0 P40 Leica. La instalación es por medio de un segundo espacio. Aquí, como pueden notar, tengo Play Store, Chrome, Maps, Google, Fotos, etcétera. El método es para fecha a finales de febrero, ya para entrar a marzo 2021. Entonces comenzamos con el video. Y bueno, vamos a comenzar con el video. Este es el segundo método que meto al celular que actualmente tengo. Es el P40 Leica. El primer método fue por G-Space, pero como que las aplicaciones eran demasiado inestables. Este método lo he estado utilizando y sinceramente se lo recomiendo muchísimo, ya que pueden utilizar las aplicaciones tipo Didi, Vancomer, etcétera, etcétera. Y básicamente es natal del teléfono. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es irse a su buscador. Y vamos a buscar VMOS. De todas maneras, les voy a dejar el link en la descripción del video. Se meten a esta página, www.vmos.com. En esta sección descargan la segunda que dice VM2 Pro Download. Aceptar. Aclaro, es una aplicación de 769, casi medio gigabyte de peso, entonces va a variar demasiado cuánto se tarda en descargar. No es una aplicación ligera, es una aplicación pesada, pero ya verán que vale mucho la pena. Y pues voy a pausar el video y ya cuando termine, regreso con la instalación. Vamos a proseguir con la instalación. Pulsamos. Instalar, y aquí le dan en listo. Terminamos el primer paso, aquí ya se agregó al inicio. Ahora vamos a seguir con darle permisos a la aplicación. Ajustes, aplicaciones, y aquí buscan la aplicación VMOS. Es esta. En permisos, ustedes dan en almacenamiento, permitir, teléfono, permitir, localización, permitir todo el tiempo, cámara, permitir, micrófono, permitir. Ok. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a ingresar a la aplicación. Scroll hacia la izquierda, izquierda. Damos en Enter. Quedan One Click Authorization. Setup Now. Dibujar encima de otras aplicaciones. Se regresan. Y pues aquí básicamente ya les dan las instrucciones. Si saben inglés, excelente. Si no, pues para eso estoy. Bueno, aquí tienen tres opciones. Son tres versiones de Android que ustedes van a emular en su celular. Ustedes tienen que usar la opción que dice Google. Entonces le dan en Add. Aquí se está instalando la ROM. Esto sí ya puede variar de cada dispositivo por la potencia que tenga de procesador. Puede tardar alrededor de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Hay unos que se pueden tildar. Cuando eso pase, pues nada más reinician la aplicación, etc. Aquí igual le va a dar instrucciones de habilitar ciertas cosas. Le dan que sí, etcétera, etcétera. Le da instrucciones de cómo importar fotos, aplicaciones, etcétera. Y pues esta es la aplicación, básicamente. Ahora, paso siguiente es ingresar a los Google Service y se dan cuenta que no hay nada. Ustedes se dan donde dice VM City, activan solamente donde dice Google Service, confirmar, completo, se regresan y ahora prosigue a reiniciar la aplicación, o sea, cerrarla. Se vuelve a anotar la aplicación, ya lo sé, que le puchurran de dice Play, se vuelve a iniciar. Esto no lo va a hacer cuando ustedes quieran ingresar a las aplicaciones de Play Store, esto solamente es para que ahora sí les aparezca la tienda. Solamente son una par de veces que se tienen que hacer. Como ya inició y aquí ya nos aparece la Play Store. Ahora, aquí ya es muy fácil. Ya nada más les queda ingresar, acceder. Ponen su correo electrónico, evidentemente yo lo voy a tapar. Bueno, aquí ya me dice aceptar. Aceptar. Y bueno, antes de seguir con la instalación de las aplicaciones que ustedes quieran, les recomiendo, no les recomiendo, los incentivo a que se vayan a las notificaciones del sistema operativo virtual. Ojo, el sistema operativo virtual, estos son su centro de notificaciones, no el del celular, que en mi caso es este, ¿ok? En el centro de notificaciones del celular virtual, aquí se van a configuración y en ubicación, ustedes en donde dice modo van a pulsar esta opción y le van a activar donde dice precisión alta. Esto porque al momento que ustedes instalen alguna aplicación que necesite permisos para acceder a la ubicación donde ustedes están, no tengan ningún problema. Claro, es el caso de Google Maps. Y ahora sí, vamos a iniciar con la instalación de los programas, bueno, las aplicaciones. Se pueden meter, buscan Maps, instalan. Ya se instaló. Vamos a instalar otra, por ejemplo, YouTube, en lo que abrimos Maps. Bueno, Maps está instalada, ya se agregó al inicio. Les queda abrir. Puchorrón de ubicación, aquí dice quiere que Maps realice la siguiente acción, le dan en permitir, aceptar. Y oficialmente ustedes ya les cargan. Evidentemente tapé mi ubicación. Ir como buscar a... Yo siempre pongo de ejemplo Parque Delta. La diferencia del anterior método con G-Space es que este sí les va a decir cómo llegar. Por ejemplo, le voy a dar indicaciones.
Voy a dar iniciar, entendido. Y aquí, Dirígete al suroeste. A continuación, gira a la derecha. como pueden notar, desde aquí ya me podría salir y dirigirme para allá por medio de un carro. Esta es la diferencia de la anterior aplicación que era GSpace, que ustedes podrían abrirla, pero como que luego se tildaba, se reiniciaba o se quedaba trabada. En este caso, ya se van a evitar todo ese tipo de problemas. Me voy a dar en cancelar. Y todavía no terminamos con el tutorial, faltan aspectos muy importantes. Ok. Hasta aquí, ustedes ya podrían hacer la instalación de cualquier aplicación y se les va a instalar como si tuvieran un Android normal con la tienda de aplicación. Es un claro ejemplo de esto. ¿Qué sigue por hacer? La manera en que ustedes pueden acceder a su segundo espacio está como burbujita. Ustedes la van a tener siempre activada. Entonces, este es el de navegación del sistema operativo virtual. Y si ustedes tienen el celular en gestos, pues fácil se pueden salir de aquí. Da caso de que no solamente le dan aquí y le dan en minimizar. En ese momento pues, ustedes ya pueden regresar al sistema operativo. Le sigue dejando la burbujita aquí. Ahora ustedes fácilmente, desde su inicio, esta burbujita, si se dan cuenta, la pueden mover y en ese momento ya aparece su otro sistema operativo. Donde es el original de ustedes. Bonito. Y ustedes nada más arrastran esta burbujita y entran al otro sistema operativo. Es muy fácil. No tienen que andar haciendo eso de meterse, puchurrarle aquí, darle en entrar, etc. No. Ustedes lo pueden hacer fácil con esta burbujita. Evidentemente yo les recomiendo que no cierren esa aplicación. ¿Cómo se hace eso? Ustedes se van a la multitarea y aquí deslizan hacia abajo y les aparece ya un candadito. Así ya no se va a cerrar la aplicación en automático. Siguiente paso, se van a meter a ajustes, se van a ir a batería, aquí se van a inicio de aplicaciones, aquí buscan la aplicación VM, le dan en desactivar, le dan aceptar y listo. Sí, para que no se les vaya a cerrar esta cosa. Por ejemplo, ahorita voy a cerrar yo mi multitarea y no se cerró, como lo pueden notar. Y bueno, ahora siguen las recomendaciones para que no tengan los mismos problemas que la gente ha tenido con GSpace. Punto número 1. Yo les recomiendo que las aplicaciones de banco es un problemilla porque como que tildan los emuladores. La aplicación de GSpace y esta todas son emuladores. Yo les recomiendo que vayan revisando que las aplicaciones de banco ustedes creen una segunda máquina virtual. Esto es muy fácil, solamente le puchorran aquí, le dan en el mismo método que hace ratito hicimos. ¿Por qué? Bueno, da la casualidad que las aplicaciones de banco son demasiado tediosas cuando detectan que están emulando su aplicación en un emulador. Entonces, yo hace ratito instalé HSBC Santander, me puse a hacer pruebas y daba el error de que, o sea, yo ya tenía varias aplicaciones instaladas y yo me metí a Play Store y se regresaba, así se cerraba. Y de ahí ya no pude hacer nada porque tuve que eliminar este Android virtual y hacer una nueva máquina, vaya. Entonces, yo les recomiendo que para las aplicaciones únicas y específicamente de banco, ustedes creen una nueva máquina virtual igual donde dice Google. Porque si ustedes van a utilizar esta aplicación como su celular, entre comillas, principal, para ingresar a YouTube, que para ingresar a Gmail, que para ingresar a Maps, etcétera, etcétera, va a ser muy tedioso que por una simple aplicación de banco, que son muy tediosas, se les vaya a buguear y básicamente tengan que eliminar toda el Android virtual y tengan que hacer uno nuevo y otra vez volver a instalar sus aplicaciones. Entonces yo les recomiendo eso, que hagan una segunda máquina virtual o busquen el APK en internet. ¿Por qué? Porque Vancomer, yo lo busqué en APK y ojo, yo sí lo puedo ejecutar. Como pueden notar, me marca el anuncio de que según no se puede ejecutar, pero ustedes le dan en aceptar y ya se quita ese anuncio y ya ustedes ya pueden hacer lo que quieran. O sea, yo he hecho transferencias desde aquí, retiros sin tarjeta, etcétera. Entonces yo les recomiendo que las aplicaciones de banco las busquen en APK porque hay algunas que sí se pueden instalar, sea por APK o por Aurora Store. En dado caso de que vea que de todas maneras se tilda y chalala, yo voy a hacer igual un video únicamente relacionado y enfocado a las aplicaciones de banco, cuáles van a ser los métodos, etcétera, etcétera, porque yo he visto que la gente es la principal razón por la que luego no quiere escoger los celulares de Huawei por lo de las aplicaciones de banco. Entonces con este método ustedes sí pueden instalar las aplicaciones de banco, pero es muy posible de que se les vaya a tildar porque las aplicaciones de banco son muy delicadas cuando detectan que se están ejecutando en un emulador. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios, yo te voy a contestar. Si es posible, le doy mantenimiento a tu celular a distancia. Y pues nos vemos hasta la próxima. Suscríbete, dale like, comparte y sin más que decir, chao.